depende de la posición, la dijimos ayer, que está escondida allí. Y esa otra cosa que puede depender de la posición es caso B. Porque se acuerdan que habíamos dicho que caso B era una función del medio. Entonces, aquí tenemos una cantidad de cosas que dependen de la posición. R' depende de la posición, de Q depende de la posición, y caso B también podría depender de la posición, aunque en nuestro punto no lo va a hacer. Ahora, eso significa que esta integral es bastante difícil de calcular si vamos a calcular la carga, pero no en posición. Porque como todo depende de la posición, sería mejor trabajar en posición. Pero para eso tendríamos entonces que hacer algo. Ya R' es una función de la posición, porque es un vector posición, pero la carga no. Entonces, el señor Newton, trabajando en cosas mecánicas, se dio cuenta que era bueno tratar de llevar la carga hacia posición. Para eso, hizo lo que el lenguaje moderno diríamos, creó un campo de tipo escalar. Ese campo de tipo escalar se permite vincular a la carga directamente con la posición. Ese campo de tipo escalar que permite vincular la carga con su posición lo vamos a llamar densidad de carga. Densidades siempre son un cociente entre dos cantidades. Nos dice cuánto de lo que está en el numerador del cociente existe por cada cantidad que está en el denominador. Cuando la cantidad del denominador es 1, esto lo podemos interpretar de la forma siguiente, que la densidad es algo que nos da la información siguiente: cuánto de lo que está en el numerador es 1, los dos valores coinciden. Entonces, cuánto de la cantidad del numerador existe por cada unidad de lo que está en el denominador. Eso es lo que es una densidad. Pero, como les dije, vamos a vincular las cantidades siguientes: el diferencial de carga con la posición. Entonces, las densidades que vamos a tomar siempre van a tener esta forma. ¿Cuánta carga hay por lo que esté aquí en el denominador? Pero lo que nosotros queremos crear es un campo de tipo escalar. Eso significa que aquí vamos a poner una cantidad que dependa de la posición. Por ejemplo, si tenemos un alambre paralelo al eje X, obviamente entonces vamos a necesitar una carga dividida algo que me da la posición del eje X. Pero el eje X es algo que tiene una sola dimensión. Entonces pondríamos ahí carga por unidad de longitud. Pero si hubiésemos tenido algo como el plano del pizarrón, ¿cómo localizamos un punto del plano del pizarrón? Con dos coordenadas, por ejemplo, una en el eje X y otra en el eje Y. En ese caso, esas dos coordenadas implican un área. Y si hubiese sido un objeto tridimensional, ¿cómo localizamos un punto? Con tres coordenadas. Eso implica un volumen. Por lo tanto, realmente aquí vamos a colocar una cantidad que depende del número de dimensiones del objeto. Cuando el objeto es de una sola dimensión, podemos entonces diferenciar de longitud. Cuando el objeto es de dos dimensiones, ponemos diferencial de área o de superficie. Y cuando el objeto es de tres dimensiones, ponemos diferencial de volumen. Por lo tanto, entonces hay tres densidades. Se llama lambda.
Esta densidad en el sistema internacional va a ser Coulomb sobre el vector. Ahí este alambre, o este objeto cargado de una sola dimensión, lo vamos a dividir en pedacitos muy pequeños. Y cada pedacito pequeño tendrá un pedacito pequeño también de carga. Es decir, donde está el diferencial también de longitud, aquí también está el diferencial de carga. Ese diferencial de carga va a producir en un punto, que es el punto de observación, un diferencial de campo eléctrico. Este es el vector R menos R', según esa nomenclatura. Este sería el vector R y este es el vector R. Usando esta nomenclatura. Ahora, si hubiésemos tenido un objeto de 2 dimensiones, nos da la longitud de un pedacito muy pequeño del alambre, es decir, es el módulo del vector diferencial de longitud. En esta parte del curso lo usamos de forma escalar, pero cuidado, cuando veamos campos magnéticos, le vamos a quitar la barra de la resolución y nos vamos a quedar con el vector. En el caso de un objeto de 2 dimensiones, una lámina muy delgada, tenemos un diferencial de superficie. Aquí tendríamos el diferencial de carga, que ocupa algo de 2 dimensiones. Y aquí tengo entonces el diferencial de campo eléctrico. Se habla en ese caso de una densidad superficial de carga. Carga hay por unidad de superficie, por unidad de área. Esta letra se llama sigma. La unidad de sigma es Coulomb sobre metro cuadrado. De 3 dimensiones, la densidad volumétrica es Coulomb sobre metro cúbico. La densidad volumétrica es la más importante, porque si nosotros tenemos un objeto tridimensional, imagínense por ejemplo esta tabla, y le disminuimos el espesor que tiene ella, ¿a qué se asemeja entonces? A una hojita, es decir, algo de 2 dimensiones. Por lo tanto, disminuyéndole una dimensión a este, haciendo que una dimensión tienda a 0, llegamos al caso de la distribución superficial. Y si ya lo tenemos extremadamente delgado y le quitamos otra dimensión, ¿qué es lo que nos queda? Algo, una línea. Y tendríamos entonces la distribución de tipo lineal. Eso se puede hacer matemáticamente con una herramienta que tal vez ustedes conozcan, no lo sé. Ustedes conocen la famosa de Tedira. ¿No lo han visto todavía? El próximo, ustedes van a ver clase con el profesor Luis Jacinto Fernández. Y el profesor les va a decir lo que alguna vez me dijo a mí, la densidad. Eso nos permite conseguir el diferencial de carga. Entonces, hay 3 diferenciales de carga. Uno es lambda por dr para la distribución lineal, otro es sigma por ds para la distribución superficial y el otro es rho por dd para la distribución de volumen.
Esas son las tres distribuciones. Una vez que se tiene eso, se sustituye el diferencial de carga en esta relación, el diferencial de carga se convierte en una función de la posición. Pero, antes de seguir, quiero mencionar algo. El cálculo 2. ¿Cuál es la variable? ¿Cómo sabemos que la variable es X? Por el diferencial. Si aquí pongo Y, ¿cuál es la variable? X. El nombre de la variable lo identificamos con el diferencial. Si esta ecuación la integro para tomar en cuenta todos los puntos del objeto, ¿cuál es la variable? Q. Entonces tendríamos que integrar la carga en todos los puntos del objeto cargado. Si cambio Q por la razón de L, ¿cuál sería la variable? L. Entonces tendríamos que hacer la integral en todos los puntos del alambre, pero midiendo las diferenciales de longitud en cada uno de los puntos. Si usamos esta, estamos haciendo el cambio de área hacia superficie. Entonces tendríamos que integrar toda la superficie del objeto, variando las posiciones en toda esa superficie. Son bastante comunes y útiles. Cuando nosotros tenemos una densidad uniforme, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la densidad siempre es el mismo valor. Por lo tanto, imagínense, por ejemplo, una densidad lineal. Tenemos un pedacito del alambre que tiene una densidad vamos a ponerle ahí este pedacito un valor de densidad. Entre esa carga y ese diferencial de longitud 1 es la densidad. Supónganse que pudiéramos medir el diferencial de carga que está al lado. ¿Qué diferencial de carga 1 y diferencial de carga 2? Que tendrá asociado también un diferencial de longitud 2. Ahora vean lo que ocurre. Vamos a sumar las cargas 1 y la carga 2. Ese diferencial de carga 1, ¿a qué va a ser igual? A la suma de lambda por diferencial de longitud 1 más lambda por diferencial de longitud 2. Es decir, esto se convierte en lambda por diferencial de longitud 1 más diferencial de longitud 2. ¿Cuánto vale entonces lambda despejado de aquí? Diferencial de carga 1 más diferencial de carga 2 entre diferencial de longitud 1 más diferencial de longitud 2. No se den cuenta que esta es la carga total y esto es la longitud total. Si esto lo hago N cantidad de veces, tendría que sumarle todas las cargas que encuentre en el camino y todos los diferenciales de longitud que hay en el camino. Pero la suma de diferenciales de longitud, ¿qué es? La longitud. Y la suma de los pedacitos de carga, ¿qué es? La carga total. Por lo tanto, cuando la densidad es uniforme, llegamos al umbral. La densidad se convierte en la carga dividida la longitud. La carga que hay entre dos puntos, por ejemplo, vamos a decir que es la carga y es la longitud que hay entre ese par de puntos. Entonces, esto es cierto cuando la densidad son uniformes, es decir, para densidad uniforme, la densidad también es igual a la carga dividida entre la longitud
lo que tiene esa carga. Entonces, por ejemplo, si tengo un alambre que tiene 20 metros de longitud y tiene una carga de un coulombio, ¿cuánto valdría entonces la densidad? Un coulomb dividido entre 20. Así. 0,05 coulombios sobre 20. ¿Qué carga tendría la mitad del alambre? Es decir, 10 metros del alambre. ¿Qué carga va a tener? 0,5 coulombios. Es decir, el cociente entre la carga y la longitud siempre va a ser el mismo, porque la densidad es uniforme. También para distribuciones superficiales y para distribuciones volumétricas. Si tenemos un objeto que tenga una densidad uniforme volumétrica, la mitad del volumen que tendrá, la mitad de la carga total. Y una cuarta parte del volumen total que tendrá, una cuarta parte de la carga total. Si la densidad es uniforme, si el objeto es superficial, ¿qué podremos entonces decir? Que la carga dividida entre el área siempre va a ser lo mismo. Entonces la carga total entre el área total es lo mismo que la carga parcial entre el volumen parcial. Entonces, para distribuciones uniformes se cumple esto. Que para una distribución lineal, lambda es igual a la carga total entre la longitud total. Pero también es igual a la carga parcial, es decir, la carga de una porción del objeto dividido entre la longitud parcial, que es la longitud de esa porción que tiene la carga parcial. Si la densidad hubiese sido superficial, algo parecido. Profesor, y con las densidades uniformes, ¿cómo hallamos diferencial de carga? Porque la carga es cero. Ya vamos a eso. Esto es válido para distribuciones uniformes. ¿Y qué es una distribución uniforme? Cuando la densidad es constante. Si la densidad no es constante es porque cambia. ¿Y estaría cambiando con qué cosa? Con la posición. Cambia con la posición porque es un campo escalar. La densidad en general son funciones de la posición. Toda densidad es un campo escalar. Pero acuérdense, de los campos tenemos los campos más simples. ¿Cuál es el campo escalar más simple? El constante. Ese es el caso que nosotros tenemos aquí, con las distribuciones de tipo continuo, de tipo uniforme. Ahora, noten que ya sabemos lo que son las densidades. Ahora, una cosa importante es que estos dos términos deben depender de las mismas variables. R' debe incluir las variables que están en la carga, en el diferencial de carga. Aquí vamos a aprovechar para decirlo. Por favor, muchachos, cuidado. Si nosotros tenemos un alambre, por ejemplo, en el plano XY, ¿cómo podríamos decir la forma de un alambre? Como la de una curva. Y igual a f de x, por ejemplo. De esa ecuación, obviamente, podemos despejar y como una función de x. Es importante un concepto, y es el concepto de algo que ustedes ya conocen, de cálculo 3. Las coordenadas del alambre en función de un solo parámetro. Por ejemplo, voy a hablar de coordenadas cilíndricas, puede ser esférico. Esto sería ρ. ¿Cuánto vale la x coordenadas cilíndricas? Ρ por el coseno de phi. Y la y, ρ por el seno de phi. Si ρ igual a r,
y esto otro como R, 0R. Noten que cualquier punto de esa circunferencia se pudo haber puesto así. Está dado por la posición de un vector R, llamarlo R'. ¿Cuál sería R' de ese punto? X por U sub X más Y por U sub Y. Noten, es que es un vector de posición, coordenadas cartesianas, siempre los vectores de posiciones son X U sub X más Y U sub Y más Z por U sub Z. En este caso, la Z vale 0. Pero X y Y no son independientes, pertenecen a la circunferencia. En coordenadas cilíndricas tenemos que la X vale ρ por el coseno y la Y ρ por el seno. En coordenadas cartesianas voy a haberlo puesto así: X cuadrado más Y cuadrado igual R cuadrado. La X y la Y no son independientes. Si trabajamos con X o Y, tendríamos problemas. ¿Por qué? Porque uno tiene que decidir con cuál variable va a trabajar. ¿Por qué? Porque ¿cuántas dimensiones tiene este perímetro? 1. Entonces, si estamos hablando de una distribución, esa distribución sería una distribución lineal. Entonces, imagínense que aquí tengo el alambre en forma de un arco de circunferencia o una circunferencia y quiero conseguir el campo eléctrico en algún punto producido por ese alambre. Entonces tendría que darme cuenta que X y Y no es suficiente, tengo que decir algo más, y ese algo más puede ser la ecuación de la circunferencia en coordenadas cartesianas o la ecuación de la circunferencia en coordenadas cilíndricas. Importante ahora lo siguiente: ¿cuál de esas formas es más sencilla? Aquí tengo que decir que X y Y cambian la una con respecto a la otra, y aquí uno podría decir que X cambia con el ángulo y Y cambia con el ángulo. La más fácil es la coordenada de tipo cilíndrico. Si hacemos eso, aquí tendríamos que decir algo. Cuando integre, ¿cuál es la única cosa que puede cambiar? El ángulo. Acuérdense, R', lastimosamente lo borré, R' es de coordenadas variables y el diferencial de carga estaría en este punto. Y tengo que tomar en cuenta todos los diferenciales de carga. Por lo tanto, tengo que integrar es cambiando el ángulo. Por supuesto, también alguien puede decir, bueno, cambiando la X o cambiando la Y, pero aquí cambiando cosas. Tendría que decidir con qué quiero trabajar. Si quiero mover la X, tengo que declarar entonces la Y como una función de X. Si quiero integrar en Y, tengo que poner entonces la X como una función de Y. Es cuestión de ver el problema en particular. Pero si lo hacemos en ángulo, en coordenadas de tipo cilíndrica, tendría que integrar solamente cambiando el ángulo. Y no me preocupo sino por cambiar el ángulo. Ahora, el punto de observación puede estar en cualquier lugar. Supónganse que tengo un problema como este. Voy a poner un caso así. Si quiero calcular el campo eléctrico en el origen, suponiendo que esta densidad es uniforme, y deseo el campo eléctrico en el origen, ¿qué debería hacer? Voy a escribir la ecuación, que la borré no sé mucho, pero lo voy a poner por acá. ¿Cuál sería el vector R? R que es la posición del punto de observación. ¿Dónde vamos a calcular el campo? El origen. Entonces, ¿cuánto vale R? R 0.
¿Quién es R'? R' es la posición del diferencial de carga. ¿Dónde está el diferencial de carga? El diferencial de carga está en el alambre. Entonces, ¿era un vector de coordenadas fijas o de coordenadas móviles? Coordenadas móviles. No es un vector único, constante. Entonces, este vector tendrá la forma x por u sub x más y por u sub y más z por su z. Siempre tiene esa forma. Perteneciente al alambre. El alambre está en el plano XY. ¿Cuánto vale entonces la z de ese vector? 0. Y como les dije, ahora viene la parte de decisión. ¿Cómo quiero trabajar? Para coordenadas cilíndricas o coordenadas cartesianas. ¿Quieres trabajar las dos? Bueno, vamos a hacer las dos. Si quieres trabajar las dos. ¿Sí sabes? Entonces, voy a hacer coordenadas cartesianas. Primero, la ecuación del alambre es x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Ahora, aquí hay que prestar atención a esto. ¿Qué es lo que está cambiando? Aquí está cambiando la x y la y. La x como una función de y o la y como una función de x. Pero de aquí puedo hacer dos tipos de despeje. O pongo la x como una función de y o la y como una función de x. Uno de ellos es una función, el otro no. ¿Por qué? Porque para cada valor de x le corresponden dos valores de y, eso no es función. Pero para cada valor de y le corresponde un único valor de x. Por lo tanto, vean que podemos despejar entonces el valor de la x. ¿Cuánto vale la x de esta ecuación? Raíz cuadrada menos y cuadrado. Realmente, pero tomó el más nada más. ¿Por qué tomó el signo más? Porque el alambre tiene solamente x positivas. ¿Sí? Ya tendríamos el valor de la x. Ahora, el vector posición se convierte entonces en esto. Profesor, no entendí por qué no se toma menos. Porque acuérdense que el alambre tiene la cualidad de pertenecer o al primer cuadrante o al cuarto cuadrante. Y en ellos la x es positiva. No puedo tomar una x negativa. Si pongo el signo menos, estaría diciendo que estoy tomando en cuenta las x negativas. Claro, ya sé, sí, ya vamos a Ahora, vamos a la otra parte de expresar el vector R'. Este vector R' será entonces el siguiente: x por u sub x, pero la x estaba en ecuación, x por u sub x más y por u sub y. ¿De dónde a dónde varía la y? De 0 a radio. De menos r a r. La llevaría desde aquí
hasta acá. Ahora, si lo hacemos de esta manera, ya tenemos entonces el vector R'. Si hacemos eso, me interesa entonces integrar en qué variable, en Y, porque es la parte variable. Eso tenemos que decírselo al diferencial de longitud. De era de X por su X más de Y por su Y más de Z por su Z. Pero, ojo, donde X, Y y Z pertenecen al alambre. Si pertenecen al alambre, hay algunas de ellas que darían 0. ¿Por qué? Porque Z del alambre, sabemos que vale 0, por una constante. De allí que el diferencial de Z vale 0. Pero esta ecuación es del alambre. Si aplicamos la derivada de la función implícita, podría poner esto así: 2x por dx más 2y por dy igual a 0. Es la derivada de una constante. Perfecto. Me interesa el de y. Si vamos a despegar de y aquí, ¿cuánto me quedaría de y de ese concepto? Menos x de x. Entonces cancela sobre y. Es decir, menos de x, diferencial de x, entre y. No sé, Perdón, vamos a despejar esta y, porque lo vamos a integrar en función de y. Entonces necesito el de x, el despegue más. El despegue que no me interesa. Sería y, diferencial de y en x. Y de y. Y el diferencial de x. Perdón, ¿y la x cuánto nos quedó? Raíz de r cuadrado menos y cuadrado. Ya tenemos entonces nuestro diferencial de longitud. Al hacer eso, puedo sustituir eso aquí y conseguir el vector diferencial de longitud. Pero en la ecuación no me interesa el vector, lo que me interesa es su módulo. ¿Cuál es el módulo de este vector? La raíz cuadrada de x al cuadrado más de y cuadrado más de z al cuadrado, que sabemos que vale 0. Esto se convierte en la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es esta cantidad, más de y cuadrado, que lo dejamos como de y de z vale 0. ¿Cuánto me quedaría de x al cuadrado? Si le doy al cuadrado, ¿cuánto me queda? Dígame usted. De y al cuadrado. Y saco el factor común, que es el módulo de y, porque de z vale 0. Profesor, ¿dónde se puso uno? De sacar el factor común de y. Si tú lo metes dentro, me queda de y cuadrado. Ah, claro, porque tú te pusiste. Ahora, ya tenemos cuánto vale de L. Vamos a simplificarlo un poquito. Aquí adentro, esta raíz. Sí, ¿cómo se funciona? Sería R. Y cuando sume esto con esto, se me cancela la y. Entre raíz de r cuadrado menos y cuadrado por el módulo de diferencial de y. Bien, la R sí, al sacarle la raíz, estoy totalmente seguro que R es positiva, es un radio.
Por eso no uso la barra de valor absoluto. Ahora ya tengo el diferencial y ahora viene algo importante. O sea, un diferencial es una resta. Si esa resta me hubiese quedado positiva, ¿qué hago entonces con la barra de valor absoluto? La puedo quitar. Y si me queda negativa, se va a ir. ¿Cuándo esta resta es positiva? Cuando la y final es mayor que la y inicial. Entonces, si se integra desde menos R hasta más R, puedo quitar la barra de valor absoluto. Pero si se integra desde más R hasta menos R, no puedo quitar la barra de valor absoluto, sino que puedo decir que el valor absoluto de una cantidad negativa es menos esa cantidad. Entonces, vamos a decir cómo integramos. Puedo quitar la barra de valor absoluto, estoy integrando una cantidad más pequeña a una cantidad más grande. Pero si integro desde más R hasta menos R, ¿cuánto haría? ¿Está bien? Pues sí, no sé. Entonces, ya tengo bastante de lo que va dentro de esta ecuación. Solamente me hace falta encontrar quién es el vector R menos R'. ¿Quién es el vector R menos R'? R es 0. Entonces esto me queda menos R'. Y menos R' es el negativo de esta cantidad. El módulo de este vector es muy sencillo. Obviamente el módulo de ese vector es la distancia que hay entre el diferencial de carga y el punto de observación. ¿Cuánto es esa distancia? Puedo calcular